Bienvenidas, bienvenidos a OnePlus, más TV, más color. Hoy es miércoles 17 de noviembre. La crisis carcelaria nos ha obligado y nos obliga como sociedad a ver que la casa está sucia y hay que limpiarla. Son demasiados años, décadas que nos hemos hecho de la vista gorda ante problemas, irregularidades, corrupciones, malos manejos en nuestras instituciones públicas y en otros estamentos también, y en parte de lo privado también. Hoy se destapan las cárceles y la virulencia expresada en las cárceles versus la indefensión del Estado, poca preparación y falta de planificación. Y esto nos obliga a poner todo el enfoque en esta problemática actualmente y buscar su eventual solución. Como ha dicho el presidente, se va a dedicar exclusivamente ahora, como se dedicó a la vacunación, a darle solución a este problema. Pero lo mismo pasa en otros estamentos. Lo mismo pasa en el sistema judicial, en el Parlamento, en el IES, en el sistema de salud, en el sistema educativo, y así podríamos seguir enumerando dónde están los problemas y aquella basurita que hemos puesto bajo las alfombras. Estamos tocando fondo, realmente, estamos tocando fondo desde nuestra institucionalidad, pero también como sociedad. Creo que es hora de limpiar la casa. Hoy estará con nosotros el doctor Carlos Luis Sánchez Gaete para que nos explique de qué trata esta nueva figura delictiva propuesta por Lazo, la autoría por dominio de organización y cuán efectiva puede ser para combatir al crimen organizado. Rosalía Arteaga, expresidente de la República, nos habla de un tema refrescante en esta coyuntura tan contaminada. Se trata del español, sí, el segundo idioma más hablado en el mundo, y cómo generar que siga creciendo su uso en los ámbitos científicos, por ejemplo, y yo añadiría tecnológico. Ayer el Pleno de la Asamblea discutió en primer debate la reforma a la ley tributaria. Eso dicen los medios, eso es lo que ha estado en el debate público, pero ¿sabían ustedes que no solamente trata de la reforma en el ámbito tributario? Dentro de este paquete se han introducido unas reformas, unas propuestas de reforma a la ley de hidrocarburos. De esto no se habla, no se ha hablado, pero ¿cuáles son los alcances de esta reforma? Lo hablaremos nosotros, eso sí, con el experto petrolero, el doctor Luis Calero. Pero vamos con lo ofrecido al inicio. Está ya con nosotros el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. Son las 7:07 e iniciamos el segmento de entrevistas. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. Muy buenos días, un gusto como siempre estar contigo, Yolanda, y con tu audiencia. Para nosotros también, por favor, cuéntenos de qué trata esta nueva propuesta es un tipo, una figura legal, de qué es esto de la autoría por dominio de organización. Bueno, inicialmente el presidente de la República, como respuesta a la crisis carcelaria, propuso en sus redes sociales que tipificaría un nuevo delito, el delito de autoría por dominio de organización. Y esto provocó el reclamo y la burla de un amplio sector de conocedores del derecho penal, en el sentido de que esta teoría de la autoría por dominio de la organización no es un delito, ni puede ser un delito, sino una circunstancia propia de la infracción penal. Pero el propio presidente, y en eso hay que darle mérito, corrigió sobre la marcha y en un tuit que elevó poco tiempo después, al que incluso le llamó fe de erratas, lo que dijo fue que en el cuerpo legal que presentaría para aprobación de la Asamblea Nacional, ampliaría y aplicaría la teoría de la autoría por dominio de organización. Y ahí sí un poco se ajustó a la realidad de lo que quiso decir o de lo que seguramente sus asesores jurídicos le habían propuesto hacer. La teoría de la autoría por dominio de organización responde a la contemporaneidad del derecho penal, de la ciencia penal. En efecto, nuestro Código Orgánico Integral Penal, que no es, pues por decirlo, para nada anticuado, es un código que se ajusta a la ciencia penal actual en muchas de sus partes, pues precisamente en el artículo 42
recoge en los grados de autoría y en las formas de la autoría, es decir, de quién es el autor de un delito o quién puede ser el autor de un delito, la teoría de la autoría por dominio de organización, es decir, el autor mediato. De hecho, ya han habido sentencias, como lo sería el propio caso del expresidente Rafael Correa, Claro, dentro de la que se ha aplicado esta teoría. Ese es el del influjo psíquico, de eso está hablando usted. Bueno, el influjo psíquico no está en la ley, pero sí, de alguna manera... Pero aparentemente estaría en la resolución. Ajá, estaría en la resolución, calificado así, o por lo menos así lo promociona a nivel mundial el expresidente Correa. Sí, bueno, él abusa de esta herramienta que se utilizó en la redacción de la sentencia, pues obviamente para criticar la sentencia, porque se trata de una institución que no está reconocida por el derecho, me refiero al derecho como norma, pero sí está recogida por el derecho como ciencia. Y yo le recuerdo a quienes van por la línea de esta crítica que el derecho recibe o tiene fuentes. Entre las fuentes está la ley, la costumbre, la jurisprudencia y también está la doctrina. En todo caso, esta teoría del derecho lo que aplica es varias cuestiones científicas que le permiten atribuirle responsabilidad penal no solo al autor material, que es como lo conoce la doctrina, es quien ejecuta el acto, sino también quien ordena el acto. Esto no es nuevo, esto por cierto, existía hasta donde yo lo recuerdo en el Código Penal anterior, el Código de Procedimiento Penal y en el Código Orgánico Integral Penal también. Yo creo que coloquialmente hablando, estaríamos hablando del autor intelectual, en definitiva. Exactamente. En términos menos complicados, menos científicos, siempre se ha conocido de la existencia de un autor intelectual y de un autor material. En este caso, la autoría por dominio de organización implica que como consecuencia de la complicación de la organización, incluida las organizaciones delictivas, con razón de la globalización y de la tecnología que hoy le permite a una persona que está en otro continente comunicarse inmediatamente para de pronto dar instrucciones o para de pronto generar una organización, recursos económicos vía transferencias y ese tipo de cosas, pues atribuirle responsabilidad penal a quien las tiene. En este caso, se dice, se sabe, y la policía tiene información que la ha hecho de conocimiento público, que muchos de los actos delictivos de la delincuencia organizada se instruyen desde las cárceles. Entonces, lo que el presidente ha querido hacer saber a la opinión pública es que los líderes de estas bandas van a ser procesadas también por los delitos que cometan sus ejecutores en las calles. Lo que me parece un poco complicado es llegar a comprobar que esos líderes son los que realmente son los autores intelectuales, sobre todo en la forma como popularmente se conoce que actúan a estas bandas delictivas. Ahí no hay muchos soplones que se diga, o sea, ¿cómo van a llegar a saber que hubo una cabeza y que además esa es la cabeza última? Porque pueden haber, como usted bien dice, hoy en día en el crimen organizado, que es algo digamos, que traspasa las fronteras, eso puede ir ad infinitum, ¿no? De quienes están detrás de un acto delictivo. Entonces, no entiendo muy bien cómo llegar a la conclusión de que hay un autor intelectual, en este caso, en temas de crimen organizado. Bueno, usted menciona uno de los elementos probatorios, que es la confesión. La confesión no es otra cosa que un testimonio. En estos casos, doctor, porque usted bien sabe que aquí no solamente se amenaza a la persona que podría confesar, sino a toda su familia. O sea, hay muy pocos casos de confesión dentro de lo que es el crimen organizado. Sí, le decía, la confesión y el testimonio es uno solo de los elementos probatorios que tiene el proceso penal. Existen mecanismos de investigación y el escrutinio científico que se realiza a través de un proceso penal tiene otras modalidades como las interceptaciones telefónicas, las escuchas,
también hay trabajo de inteligencia policial. Mire que en estos días la prensa nacional ha circulado audios de personas privadas de su libertad conversando con ciudadanos que están fuera del recinto penitenciario, en los que se escucha quién iba a proveer las armas, las razones por las que se iba a proceder con el ataque, con el motín, y las instrucciones sobre dar muerte a las personas. Realmente parece complejo, sin duda lo es, pero imposible no es. Entonces yo creo que la Fiscalía y la Policía están muy preparados para este tipo de actuaciones. Es un reto, obviamente, porque no se enfrentan a la delincuencia común, no son delincuentes que se van a dejar así nomás, van a dar pelea, y van a dar pelea de la que ya veremos si las autoridades están dispuestas a responder. Ojalá que sí. Hay quienes se han manifestado públicamente a través de los medios de comunicación que les preocupa que se amplíe el catálogo de delitos y que combatir la violencia con figuras delictivas o normas específicas a estas alturas realmente no es efectivo. Yo estoy de acuerdo. El ampliar el catálogo de delitos en el Ecuador ha sido la costumbre del populismo penal que nos tiene de hecho, creo yo, en la situación en la que estamos. No veo que la solución venga por redactar nuevas normas, además de que esto tomaría meses en recién implementarse, tiene que pasar por la Asamblea Nacional, que ya hemos visto, no está de acuerdo en muchas de las cosas que propone el gobierno, y la solución no está en la ley, la solución está en que las autoridades que están a cargo de nuestra seguridad conozcan, se capaciten mejor en lo que dispone nuestra legislación, reciban mayores recursos humanos y materiales para ejecutar sus controles y tengan la decisión ejecutiva de tomar acciones inmediatas, porque el país no requiere o no soporta más acciones mediatas. Necesitamos acciones inmediatas. La gente no puede, nosotros, me incluyo, no toleramos más un nuevo motín donde muera una sola persona más, no importa si es un delincuente sentenciado, pero es mucho peor si no lo es. Imagínese una persona cuya presunción de inocencia se presume, que está esperando que su proceso avance, que la Fiscalía sea más flexible con las peticiones de prisión preventiva, que las realmente se motiven, se justifiquen, que los jueces sean más estrictos en la imposición de esta medida cautelar, y que este 40% de personas que están en las cárceles esperando un proceso, esperando una sentencia, no corran el peligro sus vidas porque el sistema se demora, porque el sistema es así. Eso ya no puede seguir pasando. Estamos de acuerdo, y claro, lo que usted plantea está en el ámbito del deber ser, y es lo que todos quisiéramos, que haya mayores herramientas. De estos días han salido una cantidad de información impresionante, empezando por las condiciones con las que cárceles de alta seguridad se manejan aquí, con candados, con cadenas, en fin, una cantidad de cosas. Cuando se conoce el nivel de sofisticación que hay en otros países, en los casos de cárceles de máxima seguridad, no se diga. Sin embargo, entonces, digamos, lo que pienso que aquí sí estamos dejando por fuera es que este hecho, claro, se ha venido dando, esta situación que hoy explota, se ha venido dando durante tantos años, durante tantas administraciones de gobierno, porque existe complicidad, punto. O sea, por más que a la gente se le pueda dotar de las herramientas, etcétera, sí creo yo que con la tecnología se puede llegar a tener un control sobre los controladores, sobre los guías, y así, digamos, algo más efectivo. Pero eso requiere de muchísimo dinero y no va a ser algo a corto plazo. Pero hablemos de la gente, es la complicidad que ha habido, no solamente en la gente relacionada al sistema penitenciario, sino también de autoridades, de personeros del gobierno que estaban totalmente conscientes de lo que estaba ocurriendo, y no se diga parte de la sociedad, como lo expresé, usted no estaba conectado al principio de este programa.
Sí, definitivamente la corrupción es un cáncer en el Ecuador. El problema parte de ahí. El problema es humano, no es normativo. ¿Quién no sabe que cuando una persona es detenida, el día que ingresa a la cárcel, le roban, lo maltratan, y para ubicarse en un lugar en el que no esté tan mal o que esté más de acuerdo a su situación económica y social, le cuesta dinero? El problema es que esto ha ido escalando con el paso del tiempo. Efectivamente, las autoridades por omisión han ido, y en esto incluyo los 10 años del correísmo, los 4 años del morenismo y los meses que lleva Guillermo Lasso en el poder. Todos tienen responsabilidad por no haber tomado las acciones preventivas requeridas. ¿Quién no sabe de la extorsión que ocurre dentro de las cárceles? ¿Cómo puede ser que no tengan la posibilidad de tener la señal de celular para que no puedan comunicarse a través de teléfonos? ¿Cómo es posible que no tengan que estas torres donde supuestamente deben haber guías penitenciarios armados con luces y con equipos para poder estar pendientes de las actividades de los presos, estén abandonadas? Esto de los candados no es nuevo. Para quienes sí hemos visitado la cárcel por nuestro trabajo, realmente esta realidad es una realidad de hace más de 20 años y el país no soporta más que la violencia que se vive en las cárceles sea tan inhumana, porque ya no solo se están matando de formas crueles, ya no solo se están matando entre ellos, están matando gente inocente, y la verdad es que esto tiene que cambiar y tiene que cambiar ya. Efectivamente, ¿usted cree o qué opina sobre estas primeras alertas, pasos y digamos, decisiones que ha tomado el presidente Lasso, así a primera instancia y a corto plazo, para tratar de neutralizar el tema? Porque ahorita no se puede hablar de soluciones, ni mucho menos, pero neutralizar, como usted bien dice, ya la sociedad no soporta una matanza más, sobre todo si es que hay gente que no es parte de estas bandas delictivas y que todavía se presume su inocencia y estaban esperando una sentencia definitiva. Las medidas que ha tomado el presidente me parecen correctas, me parece que llegan un poco tarde, pero me parece que son además insuficientes. Por otro lado, el decreto ejecutivo mediante el cual establece el estado de emergencia y que fue sometido a la aprobación de la Corte Constitucional, creo que la Corte Constitucional nos queda debiendo esta costumbre que tiene de ajustarse estrictamente a lo que impone la Constitución y los tratados internacionales. Si bien son estándares que se exigen y se requieren en un Estado democrático como lo es el Ecuador, un Estado constitucional de derechos como lo es el Ecuador, yo ahí sí difiero y me aparto de lo que resolvió. Yo pienso que podría haber analizado mejor las circunstancias y haberle dado más alternativas de una solución. La Corte Constitucional hizo un pronunciamiento político al impedir que las Fuerzas Armadas no puedan ingresar a las cárceles. Creo yo que debieron haber ajustado un poco mejor la colaboración que deben y le exigimos todos, porque si lo pregunta la ciudadanía exige que las Fuerzas Armadas colaboren con la seguridad interna. La legislación de alguna manera lo permite, y bueno, lamentablemente quienes tienen el entrenamiento, la capacidad humana y material para colaborar con esta guerra que está enfrentando la patria, porque la patria está siendo atacada por la delincuencia organizada que proviene del exterior, porque no nos engañemos, hay la presencia de carteles internacionales de México, de Colombia, hace muchos años ya en el país, y hoy están haciendo lo que les da la gana. Entonces, hay quienes han venido advirtiendo del tema, por mencionar un nombre, Pancho Huerta nos ha venido advirtiendo desde hace 15 años de esta situación. O sea, es algo que sí hubo las alertas tempranas, pero hubo oídos sordos, mejor dicho, frente a esta problemática, y mucha conveniencia e intereses también. Doctor Sánchez, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y ser, como siempre, tan claro en sus análisis. Esperamos tenerlo nuevamente
en un futuro próximo. Cuente conmigo siempre, es un placer conversar con usted, Yolanda. Muy amable.